Las lecturas muchas veces no hay necesidad de explicarlas, en realidad son muy claras y no se necesita una teología o un estudio profundo. La palabra de Dios tiene mucho sentido común, es a veces muy práctica, en otras ocasiones sí se necesita un cierto tipo de explicación, pero en otras no tanto, y creo que los pasajes del día de hoy pues nos lo presentan de esa manera clara, comprensible, que solamente hace falta que la vivamos para que tenga su resultado. Pero a veces somos, como menciona el salmo que leímos, que rezamos en las vísperas, el Salmo 32, versículo 9, no sean como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Aquí el Salmo dice no sean como el caballo y el mulo. O sea, uno tiene que utilizar el freno. Uno tiene que utilizar el freno y la rienda para que obedezcan. Hay caballos, estos brutos, y hay pues los mulos, pues por eso se les dice así mulos, ¿no? Por mulas, porque son toscos y no entienden, y a fuerza de freno y a fuerza de jalarles la rienda con el freno es que ellos responden, y solamente así. Hay veces que nosotros también nos tienen que dar unas buenas para entender, pero pues ahí está la palabra clara y a veces no entendemos. Vayamos a lo que vendría a ser Mateo capítulo 7, versículo 21. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todos los que dicen Señor, Señor. Entonces aquí está fácil. Hay muchas veces que nosotros nos ufanamos de rezar mucho y nos vanagloriamos de eso. Yo rezo los 4 misterios, los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Y después me sigo con la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde y me levanto a las 3 de la mañana también a rezarlo. Y me rezo y el oficio, las laudes, la sexta, la nona, la tercia, las completas. ¿Y a qué horas comes? Pues entonces hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora con esto no se vayan a justificar. Algunos van a decir, ya ves, no sirve de tanto rezar. No, hay que tener cuidado, porque es el sano equilibrio. Cuando nosotros logramos equilibrar bien lo que es el orar con el actuar. Si solamente nos vanagloriamos o nos enfocamos en puro rezar y no actuamos, ahí es donde comienza el desbalance. Ahora entonces hay que también pensar de cuando yo rezo, de qué manera rezo, las oraciones, de qué manera yo le saco provecho a las oraciones. Yo he tratado de aplicar fórmulas o técnicas o herramientas en cuestión del rezo para que sea más provechoso. Algunos dicen que nos tenemos que acordar de lo que rezamos, por ejemplo, en los salmos, ¿no? Yo ahorita me acordé esto del mulo y del caballo, por mí, no crean que por ustedes, pero son cuestiones que de repente pegan y ahí las trae uno dando vueltas, pero sí, yo trato ahora de ir saboreando la palabra. Cuando voy rezando el salmo trato de ir poniéndole la máxima de atención e ir saboreando y ya como que rumiando bien o masticando bien cada palabra para que tenga efecto. Por ejemplo, ustedes, si en su caso rezan el Padre Nuestro, en ocasiones uno reza el Padre Nuestro a la carrera, así de forma ligera, Padre Nuestro, y hay unos que ni lo rezan ni cuando tocan misa. Pero cuando estamos hay que rezarlo, Padre Nuestro. En ocasiones, no recuerdo quién es, si es San Ignacio de Loyola o no me acuerdo qué otro santo, es el que hace la recomendación de utilizar la imaginación a la hora del rezo. No recuerdo ahorita cuál es el santo que da este consejo, utilizando la imaginación en el momento de orar, de manera que tenga uno como una proyección.
por ejemplo, en el Padre Nuestro, imaginarse algo, ¿no? Obviamente, pues, que estés en un lugar, no vaya a ser que vayas trabajando, vayas manejando y rezando el Padre Nuestro, te vayas imaginando otras cosas y tengas ahí un accidente, pero de esa manera también tiene repercusión. Esas son las formas incluso hasta en las que se puede concentrar uno más, haciendo uso de la imaginación. El Ave María, no sé, comienzas a rezar, Dios te salve María, llena eres de gracia, imagínatela, no sé, como te la imagines allá en aquel lugar, una luz que llega, y de esas maneras uno se concentra, pero que también tenga una repercusión. Si uno tiene conciencia al rezar, obviamente también la cabeza, la mente también se va impregnando de aquello que reza. No nada más hay que rezar con los labios, hay que rezar con los labios y con todo el ser, porque si nada más rezamos o nos ufanamos de rezar, pues no. Entonces hay que cumplir con la voluntad de Dios, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Sin duda aquí esta es una indirecta. Una indirecta, ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos se ufanaban mucho de rezar. Ustedes se acordarán de aquel momento en el que está en el templo, está un publicano, un cobrador de impuestos, también así llamado, publicano, y el fariseo. Y se acordarán cómo es la oración del publicano y cómo es la del fariseo. La del fariseo, la oración dice, gracias Señor, porque yo no soy como esos pecadores, porque a mí me has librado. Y está la oración del publicano que reconoce y dice, perdóname Señor, porque he fallado. Entonces, ahí hay una variante. Y los fariseos, los maestros de la ley, incluso algunos de ellos abusaban. Los fariseos, algunos de ellos se dedicaban a ir a las casas de las viudas y hacían largas oraciones con esta intención de que aquellas mujeres, en forma de agradecimiento, las viudas les dieran los bienes materiales, los poquitos que les habían dejado los esposos, que se los dieran a estos fariseos. Y es también ahí la crítica. Dice, sobre ustedes vendrá sentencia cuando abusan de las mujeres que han quedado viudas con esas largas oraciones y se colocan allá en la plaza, dice, para que la gente pase y los salude. Y también esta es una cuestión de aquel tiempo de los fariseos, pero que también puede ser muy aplicada en nuestros tiempos. Preguntarme, yo rezo muy bien, ¿y de qué manera te comportas? ¿Cómo eres, por ejemplo, en tu casa? ¿Cómo soy con los que me tocan a mi alrededor? ¿Soy paciente? Porque la oración tiene que ser un reflejo de paciencia. ¿Soy comprensible? ¿Comprendo a los demás? ¿Comprendo al niño, al adolescente? ¿Comprendo al anciano? ¿Comprendo a la persona que no conoce mucho de mi fe y que de repente yo me altero y ¡ay, este ignorante, inútil, bueno, para nada! ¿Ustedes cuándo van a aprender? Es una proyección mía, no creen que es de ustedes. Yo sí a veces de repente me tocan ahí, yo sí me desespero, pero pues hay que trabajarle todos los días. La oración entonces tiene que tener un reflejo en nuestras vidas. ¿Somos alegres? También la oración tiene que ser un reflejo de la alegría. Si nos decimos y nosotros hacemos oración, pues que se refleje en tu alegría, en tu paciencia, en tu comprensión. Qué tan pacientes, qué tan comprensivos, qué tan justos somos, porque eso es también cumplir con la voluntad de Dios. Fíjense que es interesante el versículo que está en la primera lectura. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. El versículo 3. Isaías 26, versículo 3, de esta primera lectura de hoy, que dice, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme. Tú conservas en paz a los de carácter firme. ¿Qué se necesita para también hacer oración? Ir manteniendo un equilibrio. También en la medida en que uno progresa en la oración, uno tiene salud mental. Uno puede ir al psicólogo, uno puede ir al terapeuta, al psiquiatra, pero si no uno trabaja por dentro, aquellas cosas que uno puede escuchar como conceptos, ideas, nomás no funcionan. Entonces, en la medida en que uno trabaja interiormente con la oración, también uno adquiere equilibrio, salud mental, de manera que si hay cosas que de repente me enfadan, me enojan, pero como tengo salud mental, logro controlar el impulso, la emoción, y a pesar de que me disgusté, no exploto. Y entonces en esa medida también yo puedo ver reflejado lo que vendría a ser la oración. Entonces, Señor, tú conservas en paz a los de carácter
firme. A veces se dice, ¿no? Que dicen, es que yo soy de carácter fuerte, porque son bien explosivos. Y pues es una justificación, pero eso no es carácter fuerte. En realidad sabemos que es un carácter débil. El carácter fuerte sostiene, se controla, es fuerte, se controla. El carácter explosivo es carácter débil. No le puedes decir nada porque luego lo explota. Entonces quiere decir que se enojó y no se controló. Entonces no es fuerte, es débil. Y eso, ¿saben? Es lo que a veces sucede con respecto a lo que vendría a ser nuestra oración. Y yo creo que en este punto podríamos ir reflexionando de qué manera es nuestra oración. ¿Profunda, ligera, superficial, a la carrera, nada más por puro cumplimiento? Cuando, por ejemplo, ustedes vienen a misa y uno los invita a orar, pues se ve de repente por ahí quién está haciendo la oración concentradamente, y habrá quien ni reza, ni mueve la boca ni nada, y otros a lo mejor estarán rezando, pero quién sabe en qué estarán pensando, y así hay diferentes tipos de, no, y hay algunos que hasta parece que le están haciendo un exorcismo, ponle los ojos blancos, digo, tampoco exageren, digo, hay que hacer la oración profunda, pero pues también hay que tener formas, ¿no? Hay algunos que, yo no sé por qué tienen la maña, yo digo también a veces inconscientemente uno, a veces por querer aparentar una oración piadosa, uno tuerce el pescuezo así, hacia un lado. ¿Qué tiene que ver el que uno se vaya de lado con la oración piadosa? Pues, o no sé si se les quedó de algunos santos, pero yo he visto santos y yo digo, ¿dónde está la cabeza ladeada de los santos o qué? ¿Por qué? Y les digo, apenas la acabo de ver. Entonces, vean, mirando esta cuestión del versículo 21, y de lo de la primera lectura, de tener esta salud mental, creo que nos puede ayudar bien a reflexionar sobre nuestra manera de hacer oración. ¿Cómo estamos haciendo oración? ¿Cada cuánto hacemos oración? Si no hacemos oración, pues está bien ya ir incrementando la forma. A veces, fíjense lo que uno cuando no tiene una salud mental bien, cuando uno cae en pecado o cuando uno falta, algunos dejan de hacer oración. ¿Ya para qué hago oración? De todas maneras fallo, ya me equivoqué y no sé cuánto. Pues es cuando más uno debería hacer oración. Cuando, por ejemplo, no tienes hambre porque estás enfermo y dices, ya no quiero comer, ¿para qué como? No, pues es cuando más debe uno comer porque estás enfermo y necesitas recuperar fuerzas. De igual manera con la cuestión de la oración, pero eso a veces por cuestión también de debilidad, de desconocimiento. Bueno, ese punto con relación a la oración, 21, versículo 21. Ahora vamos al versículo 24. Los versículos 24 en adelante, creo que también se puede prestar para reflexionar sobre nuestra actitud, sobre cómo nosotros en ocasiones nos equivocamos. Dice, versículo 24 del capítulo 7 de Mateo: el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando uno ve esta virtud de la prudencia, ¿qué es la prudencia? Yo también digo, es una consecuencia de la salud mental. Cuando una persona está pues un tanto aflojada ahí la cuerda y uno es imprudente, de repente uno hace preguntas que no, se mete uno en comentarios que no, y así va haciendo uno cierto tipo de cosas. Me viene a la mente ahorita una situación, estaba platicando con un señor, tenía ratillo que no platicábamos, entonces estábamos platicando ahí con el señor y de repente la señora se mete y pues ni quién la estaba metiendo a la plática. Y entonces el señor me estaba platicando una cosa y la señora me platicaba de otra, entonces el señor se quedaba así, nomás ponía los ojos blancos así como de huevo. Así pues yo mirando como el señor cómo se contenía por dentro, pues de seguro la quería mucho. Si no, pues cállate, déjame hablar a mí con el padre, después hablas de tus temas. Pero de seguro el señor sí tenía salud mental, la señora no tanto. Pero a veces son cosas, ¿verdad?, que no equilibra o no las ve de ese modo y es imprudente, se está metiendo en otras pláticas o interrumpe, ¿no? Y interrumpe, uno está platicando algo y eso también a veces lo hace uno. Algunos de ustedes vienen a confesar si están empezando a platicar sus problemas y uno les interrumpe, pero a veces es con justa razón, porque se alargan mucho. El otro día vino una señora, dijo, ay padre, a mí me gusta mucho porque con usted se platica largo y tendido. Dije, tendido me quedo yo. Señora, se agarra hablando ahí como 2-3 horas y ¿quién la detiene? No, tendido me quedo yo. Pero pues bueno, también hay que tener cierto tipo de paciencia y ya en eso. Bueno, pero en relación a esto de la prudencia,
salud mental. Entonces, el prudente es aquel que escucha la palabra del Señor, dice, y la pone en práctica, o en este caso, construye sobre la roca. Nosotros, hablando de esta construcción sobre la roca, pienso yo que en la cuestión psicológica, muchas veces por eso nos metemos en camisa de 11 varas, en problemas muy grandes. ¿Por qué digo esto? En ocasiones, muchas veces nosotros somos de los que nos fijamos en las apariencias, en las cosas superficiales y las hacemos una realidad, la cual produce un impacto en nosotros, produce un caos. Dice el Evangelio, produce un desastre. Versículo 27, sí, un desastre, fue un gran desastre. Fue un desastre, ¿por qué? Porque hay personas que construyen su vida, su casa, su día a día en arena. Cosas que no tienen consistencia. ¿Cómo en ocasiones nosotros fundamos nuestra vida sobre cuestiones que son movedizas, son frágiles? Y tenemos la culpa del gran desastre que se acarrea por no ser prudentes, por no tratar de ver una realidad de las cosas. Puede ser en el caso de los que se casan, en el caso buscaron a alguien, a ver, ¿esto es sólido? ¿Esta relación es sólida? ¿Te conviene con esta persona? ¿Realmente es algo que tú puedes decir, aquí yo con esto voy a estar seguro? Pero no, de repente gana más la emoción, gana más la hormona, la lujuria y otras cosas, a lo mejor la ambición, a lo mejor ve dinero, pero tiene defectos, vicios el Señor, pero tiene dinero. Y piensa que la camioneta que trae o la casa en donde vive, piensa que va a ser de ella y pues ahí se queda y al final la casa es de sus padres y de sus otros 7 hermanos y ni casa ni nada y allá la ponen en un cuartito y luego le va peor porque el señor con vicios, mal hablado y demás y con otras mujeres a lo mejor fundó una familia o decidió crear una familia en algo que no había solidez. No pensamos en eso. Hablando, por ejemplo, también de los pensamientos, las suposiciones. Suponemos las cosas, las damos por un hecho. A veces armamos tremendos revuelos, tremendos conflictos y en cosas que no son. Entonces también eso vendría a ser como el que construye su casa sobre arena. ¿Qué tipo de vida estoy llevando todos los días? ¿Sobre qué se funda mi día a día? ¿Sobre la realidad? ¿Sobre la verdad? Hablando, por ejemplo, de esta situación que nos rodea. ¿A cuántos de nosotros no nos preocupa que de repente nos contagiemos del virus? Y yo creo que sí nos preocupamos, pero unos se preocupan en demasía, exageradamente, al punto de caer en un escrúpulo. Y yo digo, bueno, sí hay que cuidarnos, ¿verdad? Pero no caer en un escrúpulo de a cada rato estar utilizando hasta 3 tapabocas y echándome de ese aerosol y poniéndome gel y bañándome a cada rato. Digo, y aunque uno no crea, pero hay personas que la viven así porque están totalmente espantadas. Digo, también hay que tener una realidad. Digo, pues hay que cuidarnos. Hay que tratar de prevenir y pues dentro de las cosas que suceden, pues también es una realidad que un día nos vamos a morir. Claro, no hay que atravesarse ahorita al carro que cruza ahí en la calle, ¿verdad? Pero un día nos vamos a morir, esa es una realidad. Hay que cuidarse, sí, y hay que esa sea también nuestro día a día, una realidad. Y por eso mismo voy a tratar de disfrutar mi vida, disfrutar a los que me rodean, de aprovecharlos, pero no. A veces pensamos que vamos a vivir mucho tiempo o que vamos a poder corregir las cosas y por eso vivimos con doble cara, con engaño y eso es vivir o ir viviendo sobre una construcción de arena. Tarde o temprano se te va a caer el teatrito y van a venir las cosas y va a ser todo un gran desastre. Tengamos entonces también mucho cuidado con las suposiciones, con la imaginación que de repente se altera mucho. Pero obviamente no se enfoca la lectura a eso, sino se enfoca más bien a Cristo. Hay que tener una realidad con Él y hacerle caso a su palabra. De esa manera nosotros estamos construyendo sobre roca. Puede venir la lluvia. ¿Qué tipo de lluvia? Pues puede venir la lluvia del chisme, la lluvia de la calumnia, están levantando falsos.
pero no le pasa nada. Dice, crecieron los ríos. Bueno, ya el agua se acumuló de aquí por allá y viene con una corriente muy fuerte, pero no te tumba. Y ya después soplaron los vientos contra la casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba sobre Cristo. Era fiel a Cristo y por lo tanto también era fiel a los demás, a sus convicciones, a sus ideales. Y pues yo quiero callar los chismes o las bocas de las personas que están levantando falsos, pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Si nosotros estamos confiados de que estamos construyendo nuestra casa en Cristo, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Acuérdense, Marcos capítulo 4, versículo 22, apúntenle ahí, si no búsquenlo para que también vean ese versículo que está muy interesante con relación a esto. Marcos 4, 22, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Si nosotros estamos hablando de Cristo, tarde o temprano vendrá la luz y la verdad. Y en eso hay que trabajar todos los días. Me acuerdo del cuento de los cochinitos. No porque los esté viendo, no. ¿Se acuerdan del cuento de los cochinitos que construyó su casa? Uno la construyó ¿de qué? De paja, el otro de madera, de palos, y el otro ¿qué le hizo el lobo al de la casa de ladrillo? Lo que al viento a Juárez, nada. No le hizo nada. Y así también pienso yo que nosotros podemos estar, a veces uno admira a las personas que pierden a sus familiares. Hay personas así íntegras, firmes en una pieza, incluso así hasta con esperanza, así, fortaleza. No, pues ni modo, padre, pues ya, dice uno, híjole. Pero ya hay otras personas que no. Ahí está la gritadera y el reproche a Dios y ¿por qué te lo llevaste? Me hubieras llevado a mí. Mejor ni digas nada. Mejor ni digas nada. Pero sí, y es ahí donde se da uno cuenta que pues hay de construcciones a construcciones. Uno puede decirle, ay, es que a mí me construyeron en la familia, así soy frágil, soy ya de esa conciencia de cristal. Si le hablas, tienes que hablarle, preparar, rezar un rosario antes para que no le moleste. Si no le hablas, también, y es una persona con la que uno debe tratar, y este tipo de conciencias que yo pienso que nos está afectando mucho el individualismo. El individualismo nos está haciendo tan frágiles y de conciencia de cristal. El hecho que vamos ensimismados con nosotros mismos, con el celular. El celular es mi mundo, ahí yo vivo, ahí yo mando, ahí yo controlo, ahí yo pongo lo que digo, ahí yo me grabo, ahí yo todo. Estamos fundando una conciencia en arena. Y eso, van a ver, ahorita está causando algo de estragos en algunos lugares, más adelante va a ser todavía peor. Pero ya concretemos esta cuestión. Mi vida la estoy fincando y fundando en la voluntad de Dios. Si yo estoy haciendo eso de todos los días, tengo la esperanza de que estaré ecuánime, firme y fortalecido. Si yo solamente busco hacer mi voluntad, mi conciencia será frágil, no reflejaré lo que Dios pone en mi corazón, no tendré paciencia, no tendré comprensión, no seré alegre. En una palabra, no me voy a realizar. Cuando nosotros sabemos de los que han cumplido con la voluntad de Dios, sabemos que se realizan. Incluso hasta en los momentos de agonía son felices. Por ejemplo, aquellos santos que de repente, por ejemplo, ¿cómo se llama aquel santo que los pusieron en una parrilla y que lo estaban quemando y que hasta les dijo a su verdugo, ¡hey, ya me quemé de este lado, voltéame por favor para que... San Lorenzo, imagínense así que en una sola pieza y capaz de decirle, ya estoy cocidito por este lado, entero. Y así los santos, porque buscaron cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, pues si queremos estar firmes ante los embates de la vida, hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios para mantenernos firmes.